Saludos, el día de hoy les presento la propuesta curatorial Fragmentos de Vidas Sublimes, Memorias Artísticas que Tejen la Resiliencia, por Marcela Ríos Mesa. Esta propuesta curatorial resalta cómo la memoria es un elemento clave en la reconstrucción del tejido social y personal, enfatizando en su dualidad entre lo colectivo y lo individual. Podemos evidenciar cómo la violencia en Latinoamérica ha marcado la historia y cómo fue afectando diferentes comunidades, dejando heridas individuales muy profundas, pero también la idea de cómo se promueve un proceso de resiliencia y de reconstrucción. Fragmentos de Vidas Sublimes hace énfasis tanto en la memoria colectiva como en la violencia en Latinoamérica. La exposición Fragmentos de Vida Sublime nos invita a reflexionar sobre la conexión profunda entre el arte y el recuerdo en los diferentes países de Latinoamérica que llevan las marcas de su historia en la piel. Esta muestra nos recuerda que recordar no es solo revivir el pasado, sino también afrontar lo que hemos vivido, sanar nuestras heridas y proyectarnos a un futuro lleno de esperanza. A través de las diferentes obras que veremos de diferentes artistas, no solo se encuentran historias, sino que se incita a actuar. Nos desafía a reconocer nuestra propia experiencia y abrazar nuestras cicatrices, a trabajar juntos por construir una memoria que sirva como un motor de empatía, esperanza y construcción de una paz duradera. A Flor de Piel es una obra realizada por la artista Doris Salcedo, que evoca la violencia, logrando enlazar el arte con el sentido del duelo, el desconsuelo, la sangre y las heridas de violencia. Doris Salcedo es colombiana, es una artista activista que ha reflejado mucho el conflicto colombiano en cada una de sus obras. Se ha destacado por obras como Noviembre 6 y 7 del 2002, sobre la toma del Palacio de Justicia, Plegarias Muda de 2008 y 2010, que muestra la delgada línea entre las víctimas y victimarios, y Ulan de 1998. Pero hoy hablaremos de A Flor de Piel. Esta obra consiste en una manta hecha con miles de pétalos de rosa, recolectadas por el artista y su equipo, donde se muestra de una manera peculiar la metafórica de un cirujano en su labor de coser la piel de una persona herida. La manta tiene los colores que simulan la sangre seca y los matices de la piel maltratada, amallagada y herida. A Flor de Piel de Doris Salcedo es una práctica artista con una construcción de manera artesanal de todo un equipo involucrado de personas colombianos. La artista refleja el conflicto que por muchos años ha derramado sangre en nuestro país colombiano. No busca estéticamente ser bonito, ya que una manta o tela siempre quiere mostrarse y venderse cómoda, agradable, confortante. Sin embargo, esta tela construida a mano refleja los colores tierra evocando desgaste, intranquilidad. Tiene matices cafeces y rojos que generan inseguridad, adicional suciedad, exponiéndose en tonos totalmente blancos que contrastan con los colores rojos y opacos. Cada pétalo fue cocido y pasó por un proceso de diferentes transformaciones para crear la manta a través de los pétalos. Esta obra es un compromiso político y sirve para dar testimonio de memoria y resiliencia. En 2004 se calcula que 1.500 cadáveres de varones jóvenes hallados fueron calificados como guerrilleros o militares muertos en combate, llamados falsos positivos, y que en origen real estos eran hijos de campesinos traídos como ofrenda para ser partícipes de un bando que no les pertenecía, engañando por ofertas laborales y sometidos a pertenecer al ejército para luego ser asesinados en una profunda Colombia, esa Colombia que los medios nacionales no cuentan. Esta obra es un detonante político.
habla por sí sola, por las voces que no pudieron hablar y derramaron sangre en una batalla de poderes, creando una memoria de resiliencia en las madres que aún guardan por saber de sus hijos. La construcción por muchas manos, haciendo a la vez de cirujano una construcción colectiva que trae identidad para hacer memoria de aquellas víctimas del conflicto, que posee cicatrices, heridas que aún no han sido sanadas, pero también aquellas víctimas que desaparecieron y nunca llegaron. Al igual que sus familias lo esperan para abrazarlos, los espera una manta para cubrirlos, cubrir su fragilidad, su vulnerabilidad de la violencia que ha marcado a cada individuo protagonista de su propia historia en el conflicto colombiano. Pesquisas de Teresa Margolles, de 2016. Teresa, a través de su arte, busca dar visibilidad a las víctimas de esta violencia y examinar cómo las sociedades modernas lidian con los recuerdos de esos traumas. Utiliza materiales y procesos que remiten a la muerte y a las realidades duras que enfrentan las muchas comunidades de México. Aborda temas de pérdida y memoria de duelo. Esta obra es una poderosa manifestación visual que cubre los muros de la ciudad y tiene como objetivo visibilizar y recordar que las mujeres han sido víctimas de desapariciones desde los años 1990 hasta la actualidad. Esta obra refuerza el compromiso que la artista Teresa tiene con la memoria y el duelo, y el papel del arte como medio para abordar y confrontar las realidades dolorosas de la sociedad. Vamos ahora también a ver la obra de Osvaldo Guayasamín, La Edad de la Ira. Forma parte de una serie de 130 cuadros que denuncian las injusticias y la violencia a nivel mundial. En este mural, Guayasamín representa el dolor, la angustia, incluye expresiones de dolor y sufrimiento, retratados de personas de diversas culturas y orígenes, lo que resalta la universalidad y la experiencia de sufrimiento. De 1983 a 1989 se ha construido esta obra. Osvaldo Guayasamín es de Ecuador y su trabajo refleja el dolor de la injusticia social y la violencia, integrando una visión poderosa de la identidad latinoamericana. Fue un destacado pintor y muralista ecuatoriano, nacido el 6 de julio de 1919 y falleció en 1999. A través de su arte busca dar al pueblo marginado y a las víctimas de violencia y la opresión una voz. A través de su obra La Ira, Guayasamín no solo denuncia la violencia y la injusticia, sino que también rindió homenaje a la resistencia y a la lucha por la dignidad de los pueblos. Su obra se ha convertido en un símbolo de lucha por la justicia social, la memoria de la historia en América Latina, y es un referente artístico que sigue inspirando y conmoviendo a muchas generaciones posteriores. Vamos también a ver a Arturo Herrera a través de sus obras, una serie de obras, La memoria de violencia. Es una serie de piezas que utiliza imágenes recortadas en medios de comunicación, donde las representaciones de la violencia y sus efectos se superponen, creando un paisaje visual complejo que plantea preguntas sobre la forma en que la sociedad recuerda y representa la violencia. Este artista, Arturo Herrera, venezolano, utiliza una estética que busca cuestionar y representar la memoria a través de la fragmentación y la recolección de las imágenes. Es un artista venezolano y es conocido por su trabajo y que explora mucho la memoria colectiva y la violencia a través de los fragmentos y la recolección de imágenes. Se centra en cómo los recuerdos y las experiencias históricas afectan la identidad cultural y personal, especialmente en el contexto de América Latina y de la violencia, donde ha sido una constante historia que él ha escuchado y vivido. Él utiliza técnicas de collaje, incorpora imágenes recortadas de periódicos o otros medios de prensa,
donde hay noticias de violencia y demás, y a través de la superposición de fragmentación de estas imágenes, el artista explora cómo la memoria histórica está construida y cómo la violencia afecta la identidad cultural y social. Es importante que recordemos que el arte tiene la capacidad única de preservar y reinterpretar y resignificar nuestra memoria. Por eso fragmentos de vidas sublimes, al exponer todos estos artistas, se convierte en un poderoso aliado de los procesos de sanación y reconciliación, tanto a nivel individual como el colectivo. Y al entrelazarse en nuestras historias personales, se construye una memoria histórica que no solo fortalece nuestra identidad cultural, sino que también promueve la justicia social. Así se inspira a las nuevas generaciones a soñar en un futuro empático y equitativo. También está la artista Cecilia Vicuña. A través de su obra Homenaje a Vietnam, esta obra refleja tanto su compromiso político como intereses que exploran la memoria y la resistencia cultural. Vicuña utiliza esta obra para rendir homenaje a la lucha del pueblo vietnamita y más ampliamente a todas las luchas anticoloniales de liberación en América Latina. Obra de 1977. Cecilia Vicuña, chilena, se destaca por ser una poeta, activista y conocida por su trabajo en entrelazar el arte, la poesía y el activismo social. Conocida por su forma pacífica de resistencia. Sus obras se sumergen en temas de memoria, del exilio, resiliencia, de todas las culturas indígenas, abordando problemáticas de identidad y la consecuencia de la violencia y la opresión en América Latina. En sus obras abordan los temas de la memoria, el exilio y la resiliencia. Claudia Coca, con su obra Aparecida. Esta obra majestuosa que combina el arte contemporáneo con comentarios sociales y políticos profundos. Su enfoque en la memoria, en la identidad y la búsqueda de justicia resuena con el contexto peruano. Examina la noción de la desaparición y la búsqueda de la identidad en el contexto de violencia, haciendo alusión a las miles de personas desaparecidas durante el conflicto armado en Perú. La obra reflexiona sobre cómo estos eventos impactan la memoria individual y colectiva. Esta artista peruana se ha destacado en el ámbito del arte contemporáneo por su enfoque en la interacción entre el individuo, la memoria colectiva y el contexto social político. Lina Borbardi trabajó en Brasil durante un periodo marcado por la dictadura militar entre 1964 y 1985. Ella fue una destacada arquitecta y diseñadora brasileña de origen italiano, conocida por su enfoque innovador y sus contribuciones al modernismo brasileño. Al estar en un periodo tan marcado por la dictadura militar, su arquitectura y su diseño no solo respondieron a necesidades estéticas, sino que también representan un acto de resistencia cultural a través de sus obras. Se buscaba proporcionar espacios para el diálogo y la expresión artística en un contexto donde la censura y la violencia política eran tan comunes. La obra de Gabriel Orozco. La Tice. La Tice explora la idea de la identidad en un mundo globalizado donde las fronteras culturales y nacionales están en constante cambio. Esta fragmentación se relaciona con experiencias de violencia marcadas por la identidad personal y cultural. A menudo se ve afectado por las condiciones sociopolíticas adversas. Lleva un sentido de pérdida y conflicto interno en el individuo. Obra del 2023-2024. Gabriel Orozco de México aborda temas de identidad y espacios en su trabajo, lo que incluye reflexiones sobre violencia de diversas maneras. También a través de sus obras
Se redacta como la violencia en la vida cotidiana y la identidad cultural. La transformación en los espacios urbanos y el desplazamiento de personas por la violencia son temas sutilmente presentes en su trabajo, y trabaja con materiales que evocan fragilidad como resistencia. Las obras de Orozco pueden interpretarse como un comentario sobre el trauma colectivo, individual, que resalta la violencia, que resulta de la violencia, invitando a una reflexión muy profunda sobre cómo las experiencias de violencia moldean la identidad y la memoria cultural. Vamos a hablar entonces de Diego Rivera. Diego Rivera, en su obra El hombre en el cruce de caminos. Mediante esta obra hace un eco a la Revolución Mexicana y de las luchas sociales que marcaron a México. El mural incluye imágenes que destacan la lucha de los trabajadores y la importancia de la clase obrera, y elementos que eran centrales en el legado de la Revolución, obra de 1934. Diego Rivera fue un destacado muralista y pintor mexicano, conocido por su papel en el movimiento muralista mexicano y por ser uno de los artistas más influyentes de su tiempo. Su obra es reconocida no solo por su técnica estética, sino también por su fuerte contenido social y político. Sus enormes murales, que representan la historia de México y la lucha de clase trabajadora y la cultura indígena, hacen que sea de ejemplo de compromiso con la representación de la historia y la identidad mexicana. Ana Mendieta exploró su identidad cubana y el sentido de pertenencia a través de sus obras, y a menudo reflexionando sobre las experiencias de migración y el exilio. Sus obras se caracterizan por una conexión profunda con la naturaleza, utilizando materiales naturales como la tierra, agua, flores, para crear instalaciones que reflejan su relación con la tierra y el cuerpo. Ella fue una artista cineasta cubana que emigró a los Estados Unidos en la década de 1960. Y su trabajo pues incluye diversas disciplinas como el performance, la escultura y el video. Fragmentos de Vida Sublime se convierte en el refugio donde se celebra la diversidad de las voces y las experiencias. Cada pieza expuesta, cada artista reflejado, no solo narra un relato, sino que también nos invita a unirnos a un diálogo sincero que cruza fronteras. Destaca la importancia de nuestra humanidad y de compartir estos relatos. En este espacio el arte se transforma en un llamamiento a la unidad, al cambio social y a recordarnos que nuestras memorias por la violencia sean dolorosas y pueden ser destructivas, pero también pueden guiarnos hacia un futuro más inclusivo y justo. Muchas gracias.